que la iglesia necesita conocer la paternidad de Dios. El cristianismo necesita volver a sus raíces para encontrar su verdadero significado en la persona del Señor Jesucristo. No podemos seguir pretendiendo encontrar significado en la psicología, en estructura religiosa. No podemos tratar de encontrar significado en el humanismo. No podemos tratar de encontrar significado en nosotros mismos. Necesitamos entender que nuestro significado, nuestra identidad, nuestro propósito, solo lo podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Hoy en día la iglesia se enfrenta a un desafío que es temible, y es el de reconocer el propósito principal por el cual el Señor nos ha llamado. Pero ¿sabes? Necesitamos elegir entre la opción de seguir siendo influenciados por las corrientes psicológicas, filosóficas, humanistas de este mundo, o definitivamente ser impregnados de la verdad de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Hoy en día encontramos una iglesia donde las personas cambiaron la teología por terapias, donde las personas cambiaron el fundamento del Cristo transformador por el fundamento del Cristo terapéutico, y queremos simplemente venir a vivir procesos psicológicos y emocionales en lugar de venir a experimentar una transformación genuina, radical, total, que nos permita comprender el propósito que Dios tiene con nosotros. Volver a las sendas antiguas de la iglesia, como dice el profeta, nos debe llevar a reconocer el propósito principal del cristianismo y comprender que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a restablecer nuestra posición como hijos, vino a revelarnos al Padre y a ayudarnos a entender quiénes somos tú y yo como hijos. La paternidad no es una doctrina, es un propósito. Mira, a lo largo de esta serie vamos a tocar todos los tópicos de la paternidad, de la revelación del amor del Padre sobre tu vida. Cuando el Señor Jesucristo vino, pudo haber venido en forma de profeta, de sumo sacerdote, de apóstol, pero Él vino en forma ¿de qué? De hijo, porque Él venía a revelarnos al Padre. Por eso quiero invitarte que te atrevas a vivir esta hermosa aventura de la paternidad a la luz de la palabra, sobre la plataforma de la sana doctrina, que te puedas adentrar en la esencia del cristianismo y la verdad del evangelio de una manera práctica, dinámica e impactante, para que puedas atreverte a conocer a Dios como Padre y puedas entender cuál es tu propósito en esta tierra como hijo. Y quiero comenzar esta primer enseñanza bajo un concepto, bajo un título, y es que no todos somos hijos de Dios. Escúchame muy bien. No todos somos hijos de Dios. Y quiero que entiendas esto, porque una de las creencias más permisivas del mundo cristiano es que todos somos hijos de Dios. Y entonces la hermana Gutenberta que va y se metió por allá en una secta, no, es que ella es hija de Dios. El hermano Fulgencio que lleva 6 años sin asistir a ninguna iglesia, pero va cada vez que hay un bautizo, una primera comunión o un bazar, pero él es hijo de Dios. No. No todos somos hijos de Dios. Esa es una creencia permisiva para que las personas vivan la vida que quieren vivir, alejados de la voluntad del Padre, pero creyendo que lo están haciendo bien, aunque en su interior saben que lo están haciendo mal. No se trata de juzgar a las personas por su estilo de vida. Se trata de ayudarlas a comprender a dónde las está llevando la decisión de vivir la vida que están viviendo. No se trata de juzgarte por el estilo de vida que tú tienes. No se trata de juzgarte por las decisiones que has tomado. Se trata realmente de ayudarte a comprender el propósito que el Padre tiene contigo. Ayudarte a entender que hay una vida mejor a la que estás viviendo, que el Padre quiere revelar a tu corazón. Todos nosotros fuimos formados en un ambiente llamado mendicidad espiritual. Y es que en la mendicidad espiritual nos enseñaron a ver el cristianismo como un recurso de supervivencia, donde cada vez que sentimos que nos estamos ahogando, donde cada vez que las cosas se salen de nuestro control, donde cada vez que sentimos que el hogar se va a acabar, que la economía se va a quebrar, que nuestra vida se va a acabar, estiramos la mano para pedirle a Dios. Y Dios tiene la obligación de encender el camión de bomberos y venir en nuestra ayuda. Eso se llama mendicidad espiritual. Cuando tú te acercas a un mendigo, pues sencillamente el mendigo te pide y te pide y te pide, pero se pone bravo si tú le pides, porque el mendigo tiene una condición de necesidad y él nunca se va a alinear con un propósito.
Por eso quiero que entiendas el fundamento de la vida cristiana desde la perspectiva bíblica. El gran príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: no es suficiente decir que creemos en Cristo si eso no cambia nuestra vida. Lo único que significa es que nuestras palabras no valen nada. No es suficiente decir que creemos en Cristo. Si decir que crees en Cristo no transforma tu vida, entonces tus palabras no significan nada. Y es que en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, déjame colocar una plataforma, el apóstol Pablo dice que en Cristo, en el Hijo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, si tú dices que eres cristiano, pero tu vida no está cambiando, simplemente es palabrería. Si tú dices que eres una hija de Dios, pero tu vida no está siendo transformada, son palabras sin valor. Si tú dices que eres siervo de Cristo, que eres líder de una iglesia, que eres servidor de Dios, que amas a Dios, pero tu vida no experimenta cambios reales, pues definitivamente algo no estás haciendo bien. ¿Sabes? Cuando hemos sido formados en un ambiente de mendicidad espiritual, creemos que Dios tiene la obligación de darnos cada vez que estiremos la mano. La mendicidad espiritual nos enseñó que Dios tiene que darnos cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que oramos, cada vez que pedimos, cada vez que reclamamos, cada vez que nos ponemos bravos. Por eso hay tantos cristianos inmaduros que piden, pero nunca están dispuestos a dar. ¿Sabes? Cuando llega el momento de asumir tu responsabilidad, es cuando se revela realmente tu revelación de paternidad. Cuando llega el momento de asumir tu responsabilidad como hijo de Dios, es cuando definitivamente se hace real cuál es tu revelación de la paternidad de Dios. Porque para pedir, cualquiera parece espiritual. Porque para reclamar, cualquiera parece espiritual. Pero a la hora de asumir tu responsabilidad y dar lo que tienes que dar, ahí es donde se hace evidente si realmente eres o no eres portador de la revelación de la paternidad de Dios. ¿Recuerdas el momento en que la mujer sirofenicia se acercó al Señor Jesucristo a pedirle que le ayudara con su hija que estaba siendo atormentada por allá en su casa? Este es un relato que nos permite entender un poco la realidad de la iglesia. Este relato del Señor Jesucristo con la mujer sirofenicia nos ayuda a entender mucho mejor cuál es la realidad de la iglesia en la que fuimos formados, de la iglesia cristiana en la que por años hemos sido instruidos, empoderados, proyectados. Mira, el libro de Marcos, capítulo número 7, acompáñame por un momento, por favor. Libro de Marcos, capítulo número 7. Nos permite entender la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a la mujer sirofenicia. Jesús le respondió: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Mira que hay dos tipos de personas, pero dos tipos de personas, los hijos y los perrillos, están en un mismo lugar, alrededor de una misma mesa, en una misma casa. Y esta metáfora se desarrolla alrededor de la mesa que el Padre ha preparado para sus hijos. El Señor Jesús relaciona la revelación de la paternidad como el entendimiento del privilegio de sentarse a la mesa del Padre para disfrutar el banquete que ha preparado el Padre. Sin embargo, la mujer sirofenicia, aludiendo también a una relación práctica de la vida cotidiana, dice que así como en la mesa del Padre, que está en la casa del Padre, se sientan los hijos del Padre a disfrutar del banquete del Padre, debajo de esa mesa también se mueven perrillos que se satisfacen con las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y aquí podemos ver cómo en la casa de Dios hay dos tipos de personas espirituales. Hay dos tipos de revelación espiritual. Los hijos
que se sientan a la mesa porque han pagado el precio de ocupar ese lugar, al creer en el modelo del Hijo y vivir conforme a sus principios. Porque para tú ocupar tu posición de hijo, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender en la próxima enseñanza. Pero hay unos principios de obediencia, de fe, de revelación, que tú tienes que experimentar para ocupar tu lugar a la mesa. Hay unas responsabilidades que tú tienes que asumir en tu cristianismo para vivir como hijo y disfrutar del banquete que el Padre ha preparado. Pero hay un segundo contraste y son los perrillos. Y los perrillos se mueven por debajo de la mesa esperando que caigan las migajas de los hijos, pero sin ningún tipo de interés o de intención de pagar el precio para ser hijos. No están interesados en pagar el precio de la obediencia, de la revelación o de la paternidad. En la iglesia encontramos estos dos tipos de personas espirituales. Hay hijos que pagan el precio del evangelio verdadero, el del Hijo de Dios, el del modelo establecido por el Señor Jesucristo, el de la sana doctrina, el de la cruz, el de la muerte, el del arrepentimiento, el de la obediencia. Ese es el verdadero evangelio. Pero también están los perrillos, que se conforman a vivir de las migajas, como si fueran la bendición que viene de Dios. Su mentalidad los lleva a creer que esas migajas es todo lo que el Padre ha preparado, pero de ninguna manera están dispuestos a dar lo que el Padre demanda de un hijo. Esa es una realidad latente dentro de la iglesia cristiana aquí en la tierra. Por eso, la pregunta acerca de si todos somos o no somos hijos de Dios es una pregunta con una gran profundidad teológica, pero su concepto es más práctico de lo que parece. ¿Sabes? La palabra de Dios es práctica. El evangelio es práctico, porque fue revelado por Dios a hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo. La Biblia no fue diseñada para formar teólogos, la Biblia fue diseñada para formar hijos. ¡Qué tremendo es eso! Escúchame, la Biblia, el Señor Jesús vino a revelarla de una manera práctica, para que todos los seres humanos de carne y hueso la podamos entender. Ser hijo de Dios es práctico. Ser hijo de Dios no es difícil. Lo difícil es tomar la decisión de pagar el precio para ocupar el lugar a la mesa. Por eso, tu naturaleza espiritual debe revelarse a través de tus acciones. Si tú eres un hijo, tus acciones lo revelan, no tus palabras, tus acciones. Si tú vives como un perrillo, son tus acciones las que lo reflejan. Ambos están en la iglesia, ambos se mueven alrededor de la mesa, pero ninguno tiene la misma posición en la mesa, porque ninguno ha pagado el mismo precio para estar en esa mesa. Unos se sacian del banquete, otros se conforman con las migajas. La pregunta que yo te quiero hacer es: ¿qué lugar tienes tú en la casa del Padre? ¿En qué lugar de la mesa te sientes cómodo? Porque eso ha definido tu cristianismo hasta hoy. Por eso, creo que esta serie de paternidad contiene la revelación que la iglesia de Cristo necesita para dejar de lado la mendicidad espiritual y proyectarse a la paternidad celestial. Necesitamos entender quién es Dios como Padre para poder vivir en esta tierra como hijos. ¿Sabes? Charles Stanley, uno de los más reconocidos predicadores del siglo XX, dice: tu naturaleza espiritual se revela en tus acciones. Si tus acciones reflejan las obras del diablo, entonces él es tu padre espiritual. Eso dice Charles Stanley. Pero por un momentico, luego no todos somos hijos de Dios. Es que a través de esta frase, Dios nos muestra una realidad que los cristianos de hoy no quieren entender. Dentro del ambiente espiritual existen dos padres en esta tierra: Dios y el diablo. El diablo también es padre. El príncipe de este mundo es llamado por Dios el padre de mentira. Pero ¿sabes? El origen espiritual de tu vida está determinado por
las obras que reflejan la paternidad de Dios, diga conmigo, voluntad, o la paternidad del enemigo de Dios, diga conmigo, voluntad. Nuestras obras son el referente de nuestra paternidad espiritual. Al final hay un padre de nuestra vida espiritual. En Juan capítulo 8 el Señor Jesús lo explica de una manera mucho más clara. Hay personas a las que les incomodan este tipo de predicaciones. Hay personas a las que les incomodan y prefieren saltarse estos versículos de la Biblia porque no se quieren sentir mal. ¿Sabes por qué? Porque no se quieren salir de debajo de la mesa. Porque no quieren soltar las migajas, porque no están dispuestos a pagar el precio por el banquete, porque simplemente se conformaron a vivir una vida muy por debajo de la voluntad de Dios. Pero yo te quiero hablar en esta noche, esta es una palabra de verdad, y este versículo que voy a leerte, estos versículos que voy a leerte en el libro de Juan capítulo 8, del verso 43 al verso 45, traen una revelación muy profunda acerca de si somos todos hijos de Dios o no todos somos hijos de Dios. Diga al que está a su lado, no todos somos hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, Él está hablando con los líderes religiosos judíos, con los hijos de Abraham, con los que guardaban la ley de Moisés y con los que se conformaban con ser hijos de Abraham, aunque todavía no tenían la revelación de la paternidad de Dios. Escúchame, el Señor Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Y qué le estaban diciendo a Jesús los líderes de la iglesia, los predicadores de la iglesia, los servidores de la iglesia del tiempo en que el Señor Jesús pisó la tierra? Terminaron siendo simplemente perrillos que estaban en la casa del Padre, pero nunca se habían sentado a la mesa del Padre. Y el Señor Jesús los confronta y ellos le dicen, es que si tú lees el contexto, unos versículos antes, es que, ellos le dicen, es que nosotros sí tenemos padre y nuestro padre es Abraham. Y hay muchos cristianos hoy que dicen, no, yo tengo padre y es el pastor fulanito de tal. No, ningún pastor te puede llevar a la paternidad de Dios. Porque la paternidad de Dios no puede ser enseñada, tiene que ser revelada. Y cuando te es revelada la paternidad de Dios, puedes entender por qué Dios puso a ese pastor sobre tu vida, para protegerte, proveerte y sostenerte y crear un ambiente de paternidad. Pero el pastor no es tu padre. Eso te lo voy a enseñar más adelante. Escúchame muy bien. Tú tienes que comprender la dimensión de la revelación de Dios para tu vida, pero buscar esa revelación, anhelar esa revelación. ¿Sabes? Basándonos en este pasaje, podemos identificar 5 características básicas que diferencian a lo que el mismo Señor Jesucristo, escúchame, no es un término mío, no es un término pentecostal, no es un término doctrinal traído de los cabellos, no es un término religioso, es un término que el Señor Jesucristo con su propia boca estableció. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Y qué determina la diferencia entre lo uno y lo otro? 5 características. Y yo quiero que entendamos algo en esta noche, hijos. La religión nos ha consumido en el estancamiento de la mendicidad y la orfandad espiritual, llevándonos inconscientemente a vivir alejados de la verdadera paternidad de Dios. Inconscientemente fuimos formados para la orfandad espiritual, para la mendicidad espiritual. Cuando el Señor Jesucristo lo que vino fue a revelarnos la paternidad espiritual. Hoy en día muchas personas se jactan de conocer los 34 nombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesucristo vino a revelarnos uno solo, Padre. El Señor Jesucristo, cada vez que se refirió a Dios, habló de Él como el Padre. Porque así es como Él se quiere revelar a tu vida.
Él no se quiere revelar a tu conocimiento, Él se quiere revelar a tu corazón. Y tú puedes tener mucho conocimiento de Dios, pero si tú no tienes la revelación de su paternidad, el Señor Jesucristo no ha podido establecer su obra redentora y transformadora en tu vida. Entiéndeme esto, 5 elementos, 5 características que diferencian a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Primero, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mira la pregunta que el Señor Jesús les hace. Ellos dicen, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, padre tenemos. Y Jesús les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender el lenguaje del Hijo para que puedan conocer al Padre? Y es que un hijo de Dios no se conforma con escuchar una predicación o leer un versículo. Un hijo de Dios sabe que la palabra que viene del Padre es la fuente de dirección, de identidad y de propósito en su vida. Por esa razón, un hijo de Dios se esfuerza por entender la palabra para poder aplicarla y vivirla. Un hijo de Dios no se conforma con memorizar. Un hijo de Dios necesita entender. Por eso el Señor Jesús le dice, ustedes no pueden entender mi lenguaje. Y ellos le recitaban la Torá de memoria. Y ellos le recitaban todo el Pentateuco. Y ellos le recitaban versículos bíblicos, pero no tenían entendimiento. Y es que la diferencia entre conocimiento y entendimiento es que el conocimiento te permite memorizar la palabra, el entendimiento te permite vivir la palabra. ¿Sabes? El que no es hijo de Dios se llena de versículos, de predicaciones y de conocimiento, pero nunca llega al entendimiento de cómo aplicarlo en su vida práctica. Por eso hay tantas personas que van a las iglesias, que están alrededor de la mesa del banquete, que se exponen al banquete, pero que simplemente se conforman con las migajas. El chiste, la reflexión, la decisión humanista, pero no la verdadera esencia de la palabra que trae rompimiento, quebrantamiento, arrepentimiento y transformación. Por eso, tú tienes que preguntarte por un momento, ¿qué tanto entendimiento estás teniendo de la palabra? Hay personas que dicen, ay, no, es que a mí no es que no se me graba los versículos. No se te tienen que grabar los versículos, solo tienes que entender los principios. Porque si tú entiendes el principio, lo puedes aplicar, pero grabarte de memoria el versículo no te garantiza absolutamente nada. El mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 lo expresa de esta manera: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Sean qué? Hacedores, no solamente oidores. El problema es que ser oidor te puede dar conocimiento, pero solamente ser hacedor demuestra que tuviste entendimiento. Un hijo de Dios busca el entendimiento cada vez que se expone a la palabra. Un hijo de Dios adora con entendimiento. Un hijo de Dios ora con entendimiento. Un hijo de Dios viene a la iglesia con entendimiento. Recibe la palabra con entendimiento. Medita en la palabra con entendimiento. Es decir, siempre trata de entender lo que Dios le está hablando para poderlo aplicar. Pero el que no es hijo de Dios, no le interesa entender porque no le interesa aplicar. El que no es hijo de Dios no puede entender el lenguaje de Dios, porque lo único que quiere es acomodar lo espiritual a lo carnal, acomodar lo espiritual a lo terrenal. Por eso vienen por una necesidad y acomodan la revelación espiritual a su necesidad personal. Y entonces, si el pastor no le habló de sanidad física, esta iglesia no es para mí. Si no le habló de prosperidad y abundancia financiera, no, hoy no estuvo bueno el servicio. Si no le tocó las emociones, no, eso no. Y estamos buscando acomodar lo espiritual a lo terrenal. Así no operan los hijos de Dios. Los hijos de Dios acomodan lo terrenal a lo celestial. Por eso el Señor Jesús decía, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pongan sus ojos en lo celestial. No sigan mendigando por lo terrenal. Cuando tú entiendes esta revelación, sabes que mientras tú pongas los ojos en el Padre Celestial y en hacer la voluntad del Padre Celestial, Él tiene cuidado de toda necesidad terrenal en su vida. Pastor, ¿y eso lo dice la Biblia? Por supuesto.
Por allá por el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo, paternidad. La voluntad del Padre. Y todas estas cosas, que comeréis, que beberéis, con qué te vas a vestir, serán añadidas. Todas tus necesidades terrenales son simplemente una añadidura de tu entendimiento de la voluntad celestial a través de la revelación de la paternidad. ¿Qué quiere el Padre de ti como hijo? El mendigo se acerca buscando qué quiere él del Padre como mendigo, pero el hijo se acerca buscando qué espera el Padre de él como hijo. El mendigo se acerca buscando algo que supla su necesidad, diga conmigo, migajas. Pero el hijo se acerca al Padre buscando qué espera el Padre de él para mantener su posición y garantizar su proyección. Bueno, excelente. Segundo, ¿qué diferencia un hijo de Dios de el que no es hijo de Dios? Para no herir susceptibilidades. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¡Wow! Y es que definitivamente muchas personas no pueden entender porque no pueden escuchar. Y es que un hijo de Dios valora toda palabra que viene de la boca del Padre, por lo cual le da prioridad a la palabra del Padre por encima de otras actividades cotidianas. Lo más importante para un hijo es escuchar la voz del Padre y saber que está alineado con su voluntad. Por eso cada vez que el enemigo fue a tentar al Señor Jesucristo por causa de una necesidad en el desierto, todas las respuestas del Señor Jesucristo era: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y cuál fue la gran respuesta? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Padre. ¡Ay, qué tremendo es eso! ¿Sabes qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo al enemigo? Mira, ¿sabes una cosa, negro? Yo no voy a volverme tu hijo simplemente porque necesito pan. Olvídate de eso, porque yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios valoro la palabra del Padre que viene de lo celestial por encima del pan que necesito en lo terrenal. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero lamentablemente el que no es hijo de Dios siempre tiene justificaciones y argumentos para dejar la palabra de Dios en segundo plano, porque está buscando el pan emocional, el pan sentimental, el pan financiero, el pan terrenal. Adrian Rogers, un gran predicador norteamericano, dice: no es suficiente conocer la palabra de Dios, debemos vivirla. Así como tampoco es suficiente asistir a la iglesia, debemos ser la iglesia. Y es que confundimos el concepto y ahora cambiamos ser la iglesia por asistir al templo. Por eso hay tantos cristianos que no son hijos de Dios, porque se acostumbraron a asistir al templo por causa de sus necesidades, pero no son iglesia porque no han atendido su propósito. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la palabra, porque tienen otras prioridades. Porque no pueden escuchar la palabra, porque hoy en día la tecnología le tiene un mar de oportunidades terrenales, emocionales, temporales, que los están distrayendo de su propósito celestial, espiritual y eterno. Ve al que está a su lado, ¿cómo te quedó el ojo? 3. Le dice el Señor Jesús: ¿vosotros sois hijos de vuestro Padre? Ay, 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 ay. ¿Usted imagina donde uno un domingo predique esto y se lo diga así a la iglesia? ¿Se ponen bravos y se van? Claro, pero es una verdad. En la iglesia cristiana, Senda de Valientes, y cualquier otra denominación cristiana evangélica de sana doctrina como nosotros, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Y dónde está la diferencia? En sus acciones. Y aquí está el tercer punto. La diferencia está en el entendimiento que buscan de la palabra, en el valor y la prioridad que le dan a la palabra, y tercero, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! Diga conmigo, deseos. Los deseos involucran la voluntad.
En otras palabras, porque la voluntad de tu Padre quieres hacer. Los deseos que quieres satisfacer reflejan la voluntad de a quien quieres agradar. El diablo opera a través de los deseos de la carne, mientras que Dios te guía a través de los deseos de tu espíritu. Allí es donde tus decisiones son determinantes para reflejar a través de tu estilo de vida qué deseos realmente decides satisfacer y por ende quién es tu padre espiritual. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo que tú satisfaces, sea el de la carne o sea el del espíritu, lo único que está reflejando es los deseos del Padre que quieres agradar. Muchas personas preferirían que manejáramos una serie de 10 pasos para una bendición financiera total, y no está mal, está bien, pero tiene que ver con necesidades terrenales, no con propósitos celestiales. Pero si tú te alineas con los propósitos celestiales, no necesitas ningún secreto. Viene abundancia sobre tu vida financiera como consecuencia de la voluntad del Padre sobre tu vida. Mira, la bendición financiera, la estabilidad emocional, la salud física, la bendición familiar, no son un privilegio de los hijos de Dios. No. Son un derecho de los hijos de Dios, porque como hijo tú tienes derecho a la herencia que el Padre ha preparado para ti. Por eso el Señor dice: si ustedes siendo malos le quieren dar lo mejor a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le quiere dar lo mejor de lo mejor a los que pagan el precio de la paternidad. Bueno, excelente. Pero lamentablemente muchos cristianos hoy en día están vendiendo su primogenitura para satisfacer necesidades terrenales. A muchos es tremendo ver cómo hoy en día es más fácil satisfacer a la carne, aunque el domingo vaya a la iglesia. Es más fácil satisfacer lo que suple mi alma que agradar al que ama mi alma. Porque eso es lo que revela a quién quieres agradar y cuál es la dimensión de la paternidad espiritual sobre tu vida. El apóstol Juan lo dice de una manera que a mí me llama mucho la atención en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se distingue, o en esto se manifiesta, dice la versión Reina Valera, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Déjame leerlo de esta otra versión. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Uy, qué tremendo es eso. Pero pastor, ¿cómo puedo amar a ese hermano que me tumbó plata? ¿Quién te obligó a prestársela? Pero si él me maldijo, ¿y qué enseña el Padre? Bendícelo, porque en eso se caracteriza que eres hijo de Dios. Pero si me quitó, ¿qué dice el Señor? No le pidas que te devuelva, porque en eso se caracterizan los hijos. Pero ese jefe que me está imponiendo carga, llévala una milla extra, porque eso es lo que hacen mis hijos. En esto se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso el Señor Jesús lo dijo y Juan lo entendió. Juan lo comprendió y a Juan no le titubeaba el pulso para hablar con autoridad y decir: aparten acá a hijos de Dios y aparten acá a hijos del diablo. ¿Y usted cómo sabe? Por cómo se relacionan con sus hermanos. Principalmente cómo se relacionan con lo que los ofenden, cómo se relacionan con lo que los incomodan, cómo se relacionan con los que no les cae bien. Porque si usted saluda al que le saluda, trata bien al que no lo trata bien, es amable con el que es amable con usted, pues ¿qué diferencia está haciendo? Así son también los gentiles, así también son los que no vienen a la iglesia. Pero si tú eres mi hijo, dice Dios, con los que te tratan mal,
tú marcas la diferencia. Con los que te hablan mal, tú marcas la diferencia. Con los que te pagan mal, tú marcas la diferencia. La diferencia que solo un hijo que ha dispuesto su vida para hacer la voluntad del Padre puede marcar. Bueno, excelente. Pero esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué voluntad estás viviendo? Porque el mismo apóstol Juan dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo, en cómo te relacionas con tus hermanos, qué tienes en tu corazón hacia tu hermano, qué tienes en tu corazón hacia tu hermana. ¡Wow! Cuarto, sigue diciendo la palabra. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Diga conmigo, padre de mentira. Mira, durante muchos años nos enseñaron a etiquetar las mentiras desde la perspectiva de la autojustificación. Y entonces tenemos mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras convenientes, mentiras necesarias, mentiras piadosas y mentiras. Pero ¿sabes algo? Cuando este texto fue revelado a mi espíritu, entendí que un verdadero hijo de Dios habla con la verdad, aunque por ello sea juzgado, criticado o desechado. Un verdadero hijo busca ser aprobado por el Padre de verdad antes que ser justificado por el Padre de mentira. Muchas veces es mejor abstenerte de hablar que tener que hablar con una mentira. Muchas veces es necesario simplemente callar y guardar silencio que tener que salir a justificarte con una mentira. Muchas veces cuando cometes un error por guardar el corazón, es mejor que te abstengas de hablar antes que entrar a hablar y lastimar y luego tener que argumentar con una mentira. Un verdadero hijo de Dios busca ser aprobado por el Padre de verdad antes que ser justificado por el Padre de mentira. Pero el que no es hijo de Dios hace de la mentira parte de su vida cotidiana, justificándola y defendiéndola, sin darse cuenta que ese es el sello de la paternidad del padre de mentira sobre su vida. No, es que yo trabajo en ventas, pastor, y en venta le toca a uno ser mentiroso. O sea, tú eres hijo del diablo en tu trabajo e hijo de Dios en la iglesia. No me cuadra. No me cuadra. No, pastor, es que si yo le digo a mi mamá que cometí ese error, entonces mi mamá, mejor dicho, me echa de la casa. Ok, entonces más bien haz algo. Arrepiéntete y apártate de eso que estás haciendo mal para que alcances misericordia. Y ya Dios te perdone. Y no tienes que decirle mentiras a nadie. Simplemente dale para adelante. El problema de la mentira es que se convierte en una trampa, en una arena movediza, porque una mentira te lleva a otra, y esa te lleva a otra, y esa te lleva a otra, y cuando te das cuenta, el padre de mentira te tiene totalmente entrelazado entre sus tinieblas. Cuando el Señor me reveló esta palabra, yo tengo que confesártelo, yo tenía mis mentiras piadosas, algunas blanquitas, algunas, como, porque tenía que caer parado, porque no me podía dejar, porque tenía que quedar bien. Pero cuando el Señor me dijo que todo el que habla mentira es hijo del padre de mentira, ese día mi corazón fue confrontado con una realidad. Y ese día hice un compromiso con mi Padre Celestial de no volver a hablar palabras de mentira. Y cada vez que me tengo que ver expuesto a un momento, prefiero hablar con la verdad, aunque me cause problemas. Prefiero hablar con la verdad si es que no me he arrepentido o no he sido consciente de mi error. Prefiero reconocerlo para poderme arrepentir, apartarme y alcanzar misericordia, que tener que justificarme con mentiras. Los hijos de Dios hablamos la verdad. Los que no son hijos de Dios se acostumbran a hablar con mentira. Pastor, o sea, ¿qué día se me salió una mentirita?
pastor, de esas chiquitas que uno a veces dice cuando se levanta tarde, pastor en el trabajo, y o sea que eso me hace hijo del diablo. No, pero te expone. Porque si tú no te arrepientes de esa mentira y te apartas, no puedes alcanzar la misericordia y te vas a acostumbrar a hacer de la mentira parte de tu rutina diaria. El problema es practicar la mentira, vivir una vida acostumbrada a la mentira. Pero si por algún motivo eres hoy consciente de que la mentira es parte de tu vida, arrepiéntete y apártate y vas a alcanzar la misericordia. Vivimos hoy en día en medio de un mundo moralista, de un mundo donde la gente tiene una doble moral y vive una vida de mentira, pero juzga a los que quieren vivir una vida de verdad. Por eso lo mejor que puedes hacer es no hablar de tu vida, para que no ofendas a las personas que viven una vida de apariencia. Habla lo necesario de tu vida. Si no tienes que hablar, no hables, para que no ofendas a los que viven una vida idealista, de principios moralistas, alejados de la verdad espiritual. Pero no caigas en el juego de tener que vivir una vida de mentira para agradar a personas que viven para el padre de mentira. No vendas tu primogenitura por una mentira. Y el quinto, les dice el Señor Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. A mí, que les estoy hablando la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque están embelesados en su mentira. A mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque prefieren agradar a los religiosos moralistas que vivir la vida en plenitud que yo vine a darle a ustedes. Porque quieren seguir viviendo como perrillos en lugar de entender que yo vine como hijo a mostrarles cómo vive un hijo, cómo piensa un hijo, cómo habla un hijo, cómo actúa un hijo. Es que no se dan cuenta que lo único que ustedes hacen es vivir de un moralismo hipócrita. ¿No se dan cuenta que todos ustedes son una partida de pecadores que quieren apedrear a una mujer porque cometió un pecado? ¿Es que no se dan cuenta que todos ustedes son una partida de hipócritas que tienen el corazón cochino, pero juzgan a mis discípulos porque no se lavan las manos para comer? ¿Es que no se dan cuenta que ustedes no honran a Dios con lo que hacen afuera de la iglesia, pero vienen a juzgarme porque un día de reposo dentro de la iglesia sané a un hombre con la mano seca? Porque les vengo a hablar la verdad, no me creen. Y es que estamos viviendo un cristianismo, hijos, basado en las verdades temporales del mundo que lo rodea. Escúchame, estamos viviendo un cristianismo basados en las verdades temporales del mundo que nos rodea. Y vivimos con un eslogan, vive, ¿cómo es que dicen por ahí? Vive como si fuera el último día. ¿Cómo es que dicen ahora? Vive como si fuera el último día. Y entonces viven como si fuera el último día para darle rienda suelta a los deleites del mundo, cuando no han entendido que vivir como si fuera el último día es entender que hoy puede ser tu última oportunidad para acceder a las promesas eternas con el Padre Celestial. Vivimos los cristianos, yo no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los cristianos de senda de valientes. Vivimos basados en verdades temporales del mundo. Hoy en día los cristianos creen más en la psicología, en la filosofía y en el humanismo que en la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo que nos ayude a mejorar nuestra condición terrenal, aunque estemos sacrificando nuestra vida celestial. Porque estamos en un afán desesperado de buscar algo que llene nuestros vacíos terrenales, en lugar de buscar lo único que puede suplir nuestro propósito espiritual. Y entonces vives al son que te toca el mundo. Y entonces si el mundo dice que tienes que conseguir plata, buscas el evangelio como un pretexto a ver cómo puedes conseguir plata. Si vives porque es que toca tener pareja, entonces a ver cómo hace para conseguir pareja. Que toca montar negocio, entonces a ver cómo hace para emprender.
Que toca, qué sé yo, ser el chacho, el rumbero para entrar en el ambiente de los del trabajo. Entonces mira a ver cómo hace para manejar una doble vida, tratando de establecer la una sin que se caiga la otra. Un sincretismo. Entonces vives como hijo de Dios en la iglesia, pero todos conocen al hijo del diablo en el trabajo. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo vamos a impregnar a otros de la verdad de Cristo si ven en nosotros personas tibias que vivimos una mentira? Y a mí, que les digo la verdad, no me creen, les dice el Señor Jesús. Un verdadero hijo de Dios le cree a la palabra que viene del Padre por encima de sus propios intereses personales. Y le cree, no solamente, la obedece también, aunque le incomode o vaya en contra de sus expectativas humanas, con la seguridad que si viene del Padre, lo llevará a cumplir su propósito como hijo. Escúchame. El Señor Jesús dijo, y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Pero vaya al yerbatero y le dice que haga eso, y a él sí le cree. Yo te digo que hagas esto y vas a ser feliz y no me crees, pero vaya y dígale a la muchacha esa de la minifalda que le está coqueteando, pero que es más cananea que la exnovia de Sansón. Y entonces va y le dice a esa Dalila, y la Dalila le jura amor. A esa sí le cree, a esa le cree, pero ¿por qué a Dios no le cree? ¿Por qué es tan fácil sacrificarse por una red de mercadeo, pero tan difícil sacrificarse por Dios? ¿Por qué es tan fácil sacrificarse para agradar a un jefe, pero tan complicado sacrificarse para agradar a Dios? ¿Por qué es tan fácil sacrificar tu tiempo para agradar tus intereses y expectativas personales, pero tan difícil sacrificar tu tiempo para alinearte con los intereses y expectativas de Dios? Es porque no le creemos a Dios. La obediencia es el termómetro de la fe. Las personas no obedecen no porque no quieran, sino porque no creen. Porque el que cree, obedece. Si tú crees que hacer lo que Dios te pide que hagas tiene el poder de satisfacer tus necesidades más profundas en el corazón, pues tú vas a hacer lo que Dios dice que hagas. Si tú crees que siguiendo los principios de la palabra vas a ser bendecido, serán abiertas las ventanas de los cielos y Dios va a derramar en tu vida abundancia y sobreabundancia financiera, pues tú haces lo que la palabra de Dios te dice que hagas. El problema es que la gente no le obedece a Dios porque no le cree a Dios. Es más fácil creerle a un youtuber que en su vida ha pisado una iglesia, a un youtuber que en su vida ha estado expuesto a la palabra de Dios, a un youtuber que quizás simplemente frecuentó iglesia y salió resentido y lastimado por carnal, por mundano, y entonces ahora publica para lastimar a otros cristianos que quieren vivir algo bueno. Y es más fácil creerle a esos youtubers que creerle a la verdad de Dios. A mí, dice Jesús, que les digo la verdad, no me creen. Y es que el que no es hijo de Dios siempre estará buscando verdades que se adapten a sus intereses y expectativas, pero que no requieran un mayor sacrificio de su parte. Por eso es más fácil enamorarse del amor que enamorarse de Dios. Por eso es más fácil hacer de lo terrenal tu prioridad que hacer de lo celestial tu prioridad, porque no tienes la revelación de quién eres como hijo. Y por eso no puedes entender todo lo que el Padre ha preparado para ti. Billy Sunday, un evangelista norteamericano, dice: no basta con ir a la iglesia, debemos permitir que la iglesia vaya en nosotros. A la iglesia van los hijos y van los perrillos, pero a donde quiera que va un hijo representa la paternidad que ha cubierto su vida. Cuando tú eres hijo, mira, donde quiera que Samuelito va, saben que él es Samuel Arévalo, el hijo del pastor Ever. Y si le preguntan, ¿quién eres tú? Samuel. Samuel que Arévalo. ¿Y de quién es? Yo soy el hijo del pastor Ever.
Un día estábamos en una iglesia que me invitaron a predicar y pocas personas conocían a Samuelito. Y él llegó a la cafetería, tendría unos 7, 8 añitos, y llegó a la cafetería y dijo, me hace un favor, me da 2 bombombón y una caja de chicles. Y él dijo, pero tu papá sí te deja comer. Sí, yo soy el hijo del pastor Ever. Y le dieron los 2 bombombones y los chicles y me tocó a mí ir a pagar. Porque el que es hijo donde quiera que vaya. El que es perrillo se adapta a la mesa donde le dejen caer boronas. Por eso, no te conformes con ir a la iglesia. Lleva a la iglesia contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, demuestra que sí se puede ser diferente. Donde quiera que vayas, demuestra que eres una verdadera hija de Dios. Donde quiera que vayas, demuestra que eres un verdadero hijo de Dios. Donde quiera que estés, demuestra que el propósito de Dios sobre tu vida se está cumpliendo. Pero no te conformes con asistir al templo. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser parte del ambiente de los que hemos sido llamados a vivir la paternidad de Dios. Es importante que no bajemos la guardia. Hijos de senda de valientes, hombres y mujeres que hemos sido llamados a experimentar la paternidad de Dios, el amor del Padre. No podemos bajar la guardia. No podemos conformarnos a una simple tradición vana y superficial llamada religión cuando podemos ir más allá. Necesitamos ir más allá de la religión, a una verdadera relación con el Padre. Es necesario que te atrevas a vivir la paternidad. Permite que la revelación de quién es Dios como Padre avive en ti el espíritu de hijo. Mira, Romanos capítulo 8, verso 16 dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aviva la paternidad en tu vida. Que tu oración sea: Padre, yo quiero conocerte, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Y para lograrlo, quiero dejarte rápidamente con 5 elementos, 5 cosas elementales que te alejan de la revelación de la paternidad, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos acaba de enseñar. Y te quiero pedir algo: apréndelas en esta noche. Vuelve a escuchar este video las veces que sea necesario, escríbelas y apréndelas en esta noche, porque esta noche, después de esta palabra, tú no puedes volver a la casa de la misma manera. Porque a partir de esta noche, después de esta palabra, sería muy triste que volvieras a la casa a arrastrarte debajo de la mesa, teniendo la oportunidad de ocupar el lugar que como hijo te corresponde en la mesa. Y algo muy importante: enséñalas a tus hijos, enséñaselas a tu familia. 5 cosas elementales que te alejan de la revelación de la paternidad. Primero, no te quedes sin entender la palabra. No te conformes a recibir la palabra. Entiéndela. Medita en ella hasta que la entiendas. Coge la prédica de hoy, coge la prédica del domingo. Siéntate a escuchar el próximo domingo la palabra y di: hasta que la entienda. Tengo que entender qué es lo que Dios espera de mí. Tengo que entender cuál es la instrucción que Dios tiene para mí. Porque lo que vale la pena de exponerte a la palabra que viene de la boca del Padre es entender la voluntad del Padre para tu vida. Por eso no te quedes sin entender la palabra. Segundo, no menosprecies la palabra. No menosprecies la palabra. Escúchame, hay algo llamado la secularización del evangelio, la secularización de la iglesia. Y es que hoy en día la iglesia se ha permeado tanto por el mundo que ha adaptado su estructura para agradar a las personas del mundo y para atraer a las personas del mundo, cuando la iglesia se tiene que preparar es para agradar a Dios y para estar lista cuando el Señor Jesucristo venga por ella. Pero lo más importante de la iglesia no es el edificio, eso se llama templo. Y el Señor Jesús no va a venir por el templo, Él va a venir por la iglesia. Lo más importante de la iglesia no son las sillas, eso es parte del templo.
Lo más importante de la iglesia no es la alabanza, eso es parte del servicio. Lo más importante de la iglesia no es el pastor. Lo más importante de la iglesia es la palabra, que a través de la unción del Espíritu Santo tiene el poder de alinearte con la voluntad del Padre y revelarte su paternidad. Por eso no menosprecies la palabra. No menosprecies la palabra. Porque el que menosprecia la palabra, menosprecia la iglesia. El hijo, cada vez que el papá sirve y dice, está servido, ¿qué hacen los hijos en la casa? Se sientan a la mesa. Pero generalmente los mendigos siempre llegan a la hora que quieren, porque igual les sacan en una bolsita su porción. Y muchos van a la iglesia por la bolsita de comida que quedó de la semana anterior. Muchos llegan a la iglesia simplemente por cumplir con una tradición de orfandad llamada religión. Pero tú tienes que entender el valor de la palabra, el privilegio de sentarte a la mesa y disfrutar el banquete. No menosprecies la palabra. Enséñale a tus hijos a valorar la palabra. Tercero, no satisfaga los deseos de la carne. Es inevitable sentir deseos, pero es opcional satisfacerlos. No satisfaga los deseos de la carne. No te digo no sientas, porque es inevitable sentir deseos en la carne, pero no los satisfagas al punto de hacer lo que sabes que no agrada al Padre. Cuarto, no vuelvas a decir mentiras. No digas mentiras. Te lo voy a repetir. No digas mentiras. Déjame repetírtelo. No digas mentiras. Porque ese es el sello de los hijos del padre de mentira. No digas mentiras. Habla con la verdad. Y quinto, no busques la verdad lejos de Dios. La verdadera felicidad no está en una pareja o en un trabajo, ni siquiera en una iglesia. La verdadera felicidad está en Cristo y en la revelación de la paternidad que vino a traer a nuestra vida. No sigas buscando la verdad de Dios en la psicología, ni en el humanismo. Lamentablemente, la secularización de la iglesia nos llevó del teocentrismo al antropocentrismo. Y ya el centro de la iglesia no es Dios, es el hombre y sus expectativas. ¿Qué música les gusta? ¿Qué luces les gustan? ¿Qué tipo de silla les gustan? ¿Qué palabra les gustaría escuchar para que vengan los jóvenes, para que se llene? ¿Y qué importa que la iglesia se llene si las personas siguen vacías y alejadas de la voluntad del Padre? No busques la verdad lejos de Dios. La única verdad está en Dios, a través de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso, no todos somos hijos de Dios. Y espero que al entenderlo en esta noche, el Espíritu Santo pueda venir a lo más profundo de tu alma y romper lo que tenga que romper a través de esta palabra para permitir un despertar espiritual en tu vida y para llevarte a entender que sí puedes ser una hija de Dios, que sí puedes ser un hijo de Dios y que vale la pena creerle a Dios.